Buenos días y bienvenidos a este Permú de Nanociencia en el que hoy vamos a tratar el tema de los nanomateriales y la luz. Hoy en día estamos muy familiarizados con muchos de los conceptos de nanociencia. Por poneros un ejemplo, en este periodo de confinamiento estamos escuchando y leyendo en los distintos medios de comunicación que el coronavirus es un virus de tamaño moderado grande, que puede rondar los 120 nanómetros, siendo un nanómetro el resultado de dividir un milímetro en 1.000.000 de partes y coger una. Así, podemos definir los nanomateriales como todos aquellos materiales para los que al menos una de sus dimensiones es del orden de los nanómetros. Os he recogido, como podéis ver en la imagen, las moléculas y los virus como ejemplos de nanomateriales con los que estamos familiarizados y que existen en la naturaleza. Pero además de estos, existen una gran variedad de materiales con dimensiones en este rango de tamaño de los nanómetros y con aplicaciones y propiedades muy interesantes, de los cuales vamos a hablar a lo largo de esta presentación. Los nanomateriales aparecen en distintas formas y con distintos rangos de tamaño. La terminología empleada en este campo incluye una gran variedad de términos y de ellos es posible que estemos familiarizados con el término nanopartícula, que hace referencia a partículas cuyas dimensiones son del rango de los nanómetros. Como digo, los materiales pueden prepararse con morfologías muy diversas, como las que aquí se muestran, y muchas veces el nombre que usamos para llamarlos estará relacionado con estas morfologías. No obstante, me gustaría recalcar que desde mucho tiempo antes del auge de la nanociencia hemos venido empleando términos que, a menudo, hacen referencia a nanomateriales, como los términos coloide o micela, sin saber que podían hacer referencia a los mismos. Actualmente existe una intensa investigación científica en el campo de los nanomateriales debido a la amplia variedad de aplicaciones que presentan en campos tan diversos como biomedicina, óptica, electrónica, nanoquímica y muchos otros. Algunas de estas aplicaciones se están explotando, mientras que otras siguen en fase de investigación o son aplicaciones potenciales. Y todos los días aparecen nuevas publicaciones y nuevos datos de materiales o aplicaciones relacionadas con el campo de la nanociencia. Si antes hemos hablado de moléculas o virus como ejemplos de elementos con dimensiones nanométricas, el gran auge de la nanotecnología hace referencia mayormente a productos fabricados o aislados por el hombre. En concreto, si hay un bloque de materiales que recientemente ha recibido una gran atención en el entorno científico y tecnológico y de cuyas aplicaciones directas o potenciales se han hecho eco los medios de comunicación, es el de los nanomateriales de carbón y en concreto el grafeno. Esta transparencia recoge imágenes relacionadas con el grafeno, el material B, y con su precursor natural, el grafito, el material A. Todos nosotros hemos empleado grafito. De hecho, las minas de los lápices que utilizamos para escribir son de grafito, aunque lo que quizá no sepamos es que la estructura del grafito está formada por capas de hexágonos de 6 átomos de carbono. Cada átomo de carbono está unido por enlaces fuertes a sus 3 átomos vecinos más próximos de la misma capa, mientras que las fuerzas entre las capas son más débiles. Cada una de estas capas constituye una lámina de grafeno, como vemos en la imagen B, y esta puede aislarse como una sola lámina o puede aparecer como grupo de pequeño número de láminas, imagen C.
Puede oxidarse una lámina de grafeno, dando lugar a óxido de grafeno, y este, a su vez, puede reducirse. Y todos ellos constituyen materiales muy interesantes desde el punto de vista aplicado. He seleccionado las baterías de ion litio para hablaros de algunas aplicaciones del grafito, grafeno y sus materiales derivados. Las baterías de ion litio son dispositivos recargables que podemos encontrar en teléfonos, cámaras digitales, tablets, así como en vehículos eléctricos, bicicletas y coches híbridos o eléctricos. En ellas, durante la descarga, los iones litio viajan desde el electrodo negativo o ánodo hasta el positivo o cátodo y posteriormente en sentido contrario durante la carga. Aunque desde el lanzamiento de las primeras baterías comerciales de este tipo en 1991 el grafito ha sido la opción más usada como material activo en el ánodo, se está estudiando su sustitución por una mezcla de silicio y grafeno, en concreto mediante grafeno de pocas capas, es decir, varias láminas de grafeno de las mismas dimensiones apiladas unas con otras. En las baterías de litio-azufre, que corresponden a la imagen que veis en esta diapositiva, se ha estudiado la incorporación de membranas de óxido de grafeno para desarrollar un sistema en el que mejoren tanto la densidad de energía como la de potencia. Una vez hemos definido y comprendido qué es un nanomaterial, vamos a centrarnos en el segundo aspecto que nos interesa. ¿Qué es la luz? La luz, del latín lux, lucis, es la parte de la radiación electromagnética que puede ser percibida por el ojo humano. En física, la luz forma parte del campo de las radiaciones conocido como espectro electromagnético, mientras que la expresión luz visible señala específicamente la radiación en el espectro visible. La luz, como todas las radiaciones electromagnéticas, está formada por partículas elementales, fotones, que se comportan como ondas y como partículas. Resulta difícil explicar estos términos de forma sencilla. Una onda electromagnética es la forma en la que la radiación electromagnética se desplaza a través del espacio, del aire. Y esta radiación electromagnética está basada en dos campos perpendiculares y oscilantes, uno eléctrico y otro magnético. La oscilación es la responsable de que la radiación describa una onda al desplazarse. De hecho, la palabra onda viene del término latino unda, que significa ola. Las características más importantes de las ondas electromagnéticas son la frecuencia y la longitud de onda, cuyo valor se utiliza para clasificar la radiación electromagnética en diferentes tipos. La longitud de onda es la distancia de un pico de onda hasta el otro en una frecuencia, para una determinada onda. Si se descompone la luz por medio de un prisma, podemos recoger el rango de colores que abarca el espectro visible, que corresponde a la región del espectro electromagnético que puede ser distinguido por el ojo humano. Como ejemplo, se han incluido dos ondas que corresponden a longitudes de onda de 650 y 450 nanómetros. En esta imagen se observa el espectro electromagnético, que se extiende desde la radiación de menor longitud de onda, como los rayos gamma y los rayos X, pasando por la radiación ultravioleta, la luz visible y la radiación infrarroja, hasta las ondas electromagnéticas de mayor longitud de onda, como son las ondas de radio. Asimismo, se presenta una ampliación que corresponde al espectro visible, que vemos que abarca longitudes de onda desde valores inferiores a 400 nanómetros hasta valores superiores a los 700 nanómetros. A la derecha, en la imagen, vemos lo que se conoce como círculo cromático o rueda de colores. Es una representación gráfica ordenada y circular de los colores visibles por el ojo humano
conforme a su matiz o tono, es decir, es como si el espectro visible lo representáramos hecho un círculo. Así, por un lado hemos visto qué son los nanomateriales, con tamaños del orden de los nanómetros. Y por otro lado, hemos hablado de la luz, cuya longitud de onda en el ultravioleta, visible e infrarrojo es también de cientos de nanómetros. Ahora vamos a ver varias aplicaciones y fenómenos físicos que están basados en la interacción de la luz con los nanomateriales. Se trata de la fotocatálisis, el fenómeno físico conocido como efecto Tyndall y la resonancia de plasmón superficial. Comencemos, por tanto, hablando de la fotocatálisis. Para entender la fotocatálisis, previamente debemos entender el término catálisis, y para ello voy a poneros un ejemplo que es posible que conozcáis: los catalizadores de los coches. La definición de un catalizador es una sustancia que, en general, acelera una reacción química sin gastarse. Aunque interviene en el mecanismo de la reacción, al final de la misma vuelve a estar en su estado original. En los coches existen convertidores catalíticos para transformar algunos de los compuestos que aparecen con la combustión, como hidrocarburos inquemados, óxidos de nitrógeno o monóxido de carbono, en otros compuestos inocuos o menos nocivos. Estos catalizadores operan a temperaturas moderadas. Así, si entendemos que los catalizadores de los coches están formados por elementos y compuestos químicos que sirven para acelerar la conversión química de unos compuestos que son nocivos en otros inocuos o menos nocivos, ya entendemos el término catálisis. En la fotocatálisis también tiene lugar la aceleración de una reacción química empleando un fotocatalizador, que tampoco se gasta, pero con ayuda de luz, idealmente luz solar. De ahí el nombre de fotocatálisis, catálisis mediada por luz. Esto implica un ahorro energético, porque no suele ser necesario aportar energía para calentar. Para facilitar que esta reacción de conversión de los compuestos orgánicos a otros compuestos inocuos o menos nocivos tenga lugar, además de la luz, se emplea un catalizador, que se denomina fotocatalizador. Desde hace unos años, los nanomateriales se encuentran entre los fotocatalizadores más empleados. A modo de ejemplo, el dióxido de titanio se puede preparar de distintas formas, también como nanomateriales. Así, los nanomateriales de dióxido de titanio, entre otros, se usan para favorecer que estos compuestos orgánicos se degraden a dióxido de carbono y agua. Vemos en la diapositiva dos sistemas de fotocatálisis. El superior es un sistema de luz solar simulada y el inferior es un sistema de laboratorio que funciona con luz ultravioleta. Este tema de fotocatálisis al que me estoy refiriendo constituye una de las líneas de investigación que estamos desarrollando en el grupo Materiales Carbonosos y Medio Ambiente del Departamento de Química Inorgánica e Instituto Universitario de Materiales de la Universidad de Alicante. A continuación, os voy a mostrar algunos datos relacionados con la investigación que nosotros llevamos a cabo en este campo: la preparación, caracterización y uso de materiales basados en dióxido de titanio para fotocatálisis. Aquí os muestro imágenes de microscopía electrónica de transmisión de algunos de estos materiales. Esta técnica, que se conoce como TEM por sus siglas en inglés, permite que podamos ver la estructura de los materiales que hemos preparado con una gran magnificación. Y vemos que son nanopartículas de dióxido de titanio. En la barra de la parte inferior de cada imagen se observa que la escala corresponde a 50 nanómetros.
Se trata de nanopartículas muy pequeñas, en todos los casos con tamaños muy inferiores a 50 nanómetros. Así, podemos preparar materiales con elevadas superficies específicas. En concreto, nanopartículas cristalinas con superficies de hasta 270 metros cuadrados por gramo o nanopartículas amorfas con superficies de hasta 462 metros cuadrados por gramo. En esta imagen os muestro datos de caracterización de algunas nanopartículas cristalinas que hemos preparado y que, como podéis ver, tienen tamaños de cristal del orden de pocos nanómetros. Os puedo comentar una de las aplicaciones en las que hemos usado estas nanopartículas, en el tratamiento de la contaminación en ambientes interiores. En concreto, hemos estudiado la degradación de propeno, uno de los 5 productos industriales más importantes a nivel mundial y uno de los hidrocarburos presentes en el humo del tabaco. Y podemos oxidarlo totalmente a dióxido de carbono y agua mediante esta técnica haciendo uso de luz ultravioleta a temperatura ambiente. Esta diapositiva nos permite explicar brevemente el fundamento de la fotocatálisis que hemos empleado en la oxidación de propeno. En la imagen vemos representada una partícula de dióxido de titanio. Vemos su estructura de bandas recogidas, la banda de valencia y la banda de conducción. La oxidación fotocatalítica de propeno tiene lugar cuando la nanopartícula de dióxido de titanio es irradiada con una luz de la longitud de onda adecuada. Esto hace que un electrón de la banda de valencia se transfiera a la banda de conducción, apareciendo electrones en la banda de conducción y generándose huecos en la banda de valencia que son los que intervienen en el proceso de oxidación. Los fotocatalizadores deben tener una estructura de bandas similar a la que muestro en la imagen y la longitud de onda adecuada para que se generen esos pares electrón-hueco depende de cuál sea el fotocatalizador y de su estructura cristalina. Así, respecto a la aplicación de la fotocatálisis, quiero destacar que, como hemos visto, se puede utilizar la combinación de luz y nanomateriales, en este caso nanopartículas de dióxido de titanio, para degradar contaminantes, y no solamente contaminantes presentes en aire, sino también en las aguas. Muchos tipos de contaminantes se pueden degradar de esta manera, incluso contaminantes cancerígenos o contaminantes muy difíciles de degradar. Esta técnica, la fotocatálisis, se puede usar también para la generación de energía o de productos interesantes. Como ejemplo, os incluyo una cita de un artículo nuestro. A continuación, voy a pasar a comentar otra aplicación en la que los nanomateriales interaccionan con la luz, conocida como efecto Tyndall. Esta imagen presenta dos vasos. Uno contiene agua con nanopartículas y el otro contiene solamente agua. Las nanopartículas que están presentes en el agua, en el vaso de la izquierda, pueden reflejar y refractar la luz y, por eso, en el agua con nanopartículas podemos ver el trayecto que sigue un rayo luminoso del puntero láser, ya que estas nanopartículas son centros emisores de luz. Así, el efecto Tyndall se puede definir como la dispersión de la luz por efecto de las nanopartículas y es un fenómeno que, además, depende del tamaño de las partículas. En ambas fotografías, el vaso de la izquierda contiene nanopartículas de plata y el vaso de la derecha agua. Las nanopartículas son muy pequeñas, invisibles al ojo humano, pero se puede comprobar que están presentes en el medio líquido gracias al efecto Tyndall. Para que veáis un ejemplo reciente
en el que se ha usado este efecto, os comento un trabajo en el que los autores estudian la infección de un virus, el enterovirus A71. En él han corroborado, gracias al efecto Tyndall, como veis en la imagen superior, que su método de preparación da lugar a nanopartículas de selenio, es decir, que tienen tamaño nanométrico. Estos autores han comprobado que las nanopartículas de selenio inhiben la infección del virus. Vamos a concluir este bloque de aplicaciones y fenómenos relacionados con la interacción de nanomateriales con la luz, hablando de la resonancia de plasmón superficial, que tiene lugar con coloides o nanopartículas de oro, plata y cobre. Antes de entrar de lleno en este tema, me gustaría comentaros que es posible que en algún momento hayáis visto ejemplos en los que, si tenemos nanopartículas en una disolución, como por ejemplo nanopartículas dispersas en agua, los colores de estas dispersiones pueden ser muy variados dependiendo de la composición, tamaño y forma de las nanopartículas allí presentes. Para entender esto mejor, voy a contaros algo más del color de las dispersiones que contienen nanopartículas, y es algo que se puede interpretar con el círculo cromático, rueda de colores, del que hemos hablado al principio de esta charla. Si nos fijamos en la gráfica de la izquierda, en la muestra marcada en verde, el pico de absorción aparece a una longitud de onda entre 520 y 530 nanómetros. Podemos decir que 525 nanómetros. Pues bien, en términos generales, el color del que vemos la disolución que tiene ese espectro de absorción es el complementario del color en el que tiene lugar la absorción. Si nos fijamos en la rueda de colores, si la absorción tiene lugar a 525 nanómetros, es decir, en la zona verde de la rueda de colores, la dispersión se verá de color violeta, algo que vemos y entendemos ahora fácilmente. La resonancia de plasmón superficial implica que cuando un haz de luz incide sobre nanopartículas de metales, como oro, plata o cobre, se produce emisión de luz por parte de las nanopartículas. El color de esta luz emitida depende del tamaño, la forma y las propiedades de las nanopartículas. Para entender mejor este fenómeno, podemos describirlo brevemente. La resonancia de plasmón superficial se basa en el hecho de que existen electrones libres en la banda de conducción de la superficie de las nanopartículas metálicas. Cuando estos electrones libres reciben un haz de luz incidente, tiene lugar la excitación de estos electrones y se genera una oscilación. Pues bien, para algunas frecuencias de la luz incidente se produce un acoplamiento entre las frecuencias de la luz incidente y de la oscilación, y este fenómeno se llama resonancia del plasmón superficial. Da lugar a que a determinadas frecuencias de la luz incidente tenga lugar la absorción y por tanto habrá una transmisión de las frecuencias no absorbidas que se asocian con un determinado color. Hay que recordar que para que el efecto de la resonancia de plasmón superficial tenga lugar, el tamaño de las nanopartículas ha de ser mucho menor que la longitud de onda de la radiación incidente. Sabemos que el término nanomateriales y los conceptos de nanociencia son algo relativamente moderno, aunque las nanopartículas se emplean desde la antigüedad. Por poneros un ejemplo, desde hace muchos años se viene utilizando, sin saberlo, este fenómeno de resonancia de plasmón superficial para colorear el vidrio de las vidrieras, dándoles un color rojo, y también para colorear materiales cerámicos. De hecho, en el año 1857, el científico Michael Faraday llevó a cabo un estudio sistemático en el que analizó
la síntesis y los colores de las dispersiones de nanopartículas de oro, en este caso oro coloidal. A pesar del gran auge de la nanociencia en la última década, algunos aspectos relacionados con esta eran ya empleados en el siglo XIX, como el efecto del plasmón superficial, y continuamente surgen nuevas aplicaciones basadas en estos fenómenos ya conocidos. Esto se pone en valor en artículos en los que se destaca la importancia de las nanopartículas de oro como elemento precioso. Una aplicación relacionada con esto es el desarrollo de biosensores analíticos basados en la resonancia de plasmón superficial. Estos biosensores, que contienen oro coloidal, permiten caracterizar interacciones moleculares en tiempo real, abarcando una amplia gama de moléculas, desde iones y fragmentos hasta proteínas y virus. Como os he comentado, continuamente se describen nuevas aplicaciones basadas en el hecho de la interacción entre los nanomateriales y la luz. Una de estas aplicaciones que me ha parecido curiosa e interesante se basa en un nanomaterial inteligente que se activa con la luz para liberar fármacos. Así, el control remoto de procesos como la liberación de fármacos en el interior de la célula a partir de una señal de luz se podría emplear en el ámbito biomédico, ofreciendo nuevas opciones terapéuticas. Para terminar, solo deciros que me gustaría que este vermú de nanociencia os haya servido para profundizar en vuestro conocimiento de los nanomateriales y de la luz, para conocer algunos aspectos relacionados con la interacción entre ambos y para descubrir que son o pueden ser muy útiles, así como que continuamente surgen nuevas e interesantes aplicaciones relacionadas. Muchas gracias por vuestra atención e interés.